Capítulo 3. Oh, mola, Naruto. Ella estuvo presionando sus dedos todo el tiempo que hablaba, negándose a encontrarse con la mirada sorprendentemente penetrante de Naruto. Sus ojos azul celeste trataron de fijarse en los pálidos ojos lavanda de Hinata, pero se lanzaron demasiado rápido y él dejó de intentarlo. Se preguntaba qué hacía la niña tan lejos del pueblo tan tarde. La había visto algunas veces en su clase, pero no había hablado mucho con ella. En su mayoría, ella parecía tímida y, en su opinión, un poco rara. Hinata, ¿qué haces aquí? Sabía que realmente no tenía derecho a preguntarle que teniendo en cuenta que él también estaba fuera, pero necesitaba acelerar la conversación antes de que el Ambu u otro shinobi pudieran seguir su rastro. Yo estaba entrenando. El ceño de Naruto se frunció, pensó que él era el único que realmente entrenaba fuera del horario escolar, pero supuso que también había otros. De repente fue tomado por sorpresa cuando Hinata ganó una repentina explosión de confianza fugaz. ¿Qué estás haciendo aquí? Tragó saliva, sin saber si decir la verdad o no. Honestamente, no tenía una excusa real para sus acciones, un descuido bastante grande por su parte y la del Kyuubi. No había conocido a Hinata casi el tiempo suficiente para saber si podía confiar en ella o no. En una decisión de una fracción de segundo, pensó que no importaría de todos modos ya que todavía se estaba yendo. Me voy del pueblo. Los ojos de Hinata se abrieron. Algo que parecía extraño con sus ojos ya bastante grandes. Toda esa confianza fue drenada de ella con esa declaración y todo su mundo se sacudió. Naruto se estaba rindiendo. Al menos así era como su mente conectaba los puntos. Al ver a la chica frente a él casi cortocircuito por su explicación, continuó, el silencio se volvió incómodo. Al menos estaba a punto de hacerlo hasta que Hinata pareció despertarse y mirarlo, sus ojos brillaban de una manera que Naruto solo pensó que era un truco de la luz. ¿Pero por qué? Naruto hizo una pausa, la forma en que lo dijo lo hizo sonar como si realmente le importara. Fue una nueva sensación para el niño. Necesitaba un cambio de escenario. No pudo evitar que la vieja máscara volviera a ponerse. Solo tendía a suceder como un reflejo alrededor de sus compañeros. Lo dijo con una sonrisa falsa, pero al ver la cara ligeramente sorprendida y en parte incrédula de Hinata, volvió a soltarla, adoptando una cara más seria. Tengo mis razones, Hinata. Ella asintió con la cabeza, sobre todo por falta de práctica, cada vez que alguien le decía algo en ese mismo tono serio, especialmente su padre. Por supuesto, ella había visto la forma en que Naruto era tratado en la aldea y durante un tiempo supuso que era por sus bromas o tal vez algo que había hecho en el pasado. Excepto que parecía ir más allá de eso, a algo mucho más profundo que no podría haberle ganado a Naruto la ira de toda la aldea en su corta vida. Era un misterio para la heredera Hyuga, una que esperaba desentrañar cuando los dos se hicieron amigos y ahora vio que esa oportunidad se le escapaba de las manos. ¿A dónde vas? No, eso no era lo que se suponía que debía preguntar. ¿Por qué hizo eso? Naruto estaba a punto de responder la pregunta antes de que la voz de Kyuubi sonara rápidamente en su cabeza. Detente, Naruto, no puedes decirle a nadie a dónde vas o podrán rastrearte y llevarte de regreso. Naruto cerró firmemente la boca ante la respuesta que había estado a punto de dar tontamente. Hinata puede haber parecido agradable, pero todavía era parte de Konoha y en ese momento eso significaba que no podía confiar en ella, al menos no por completo. No puedo decirte eso, Hinata. La niña había notado la pausa entre lo que había estado a punto de decir y lo que finalmente había respondido. Era como antes cuando la había visto por primera vez. Como si estuviera escuchando una parte de una conversación que Hinata no conocía. ¿Alguna vez regresas? De nuevo Hinata se gritó a sí misma por dentro. Eso no era lo que se suponía que debía decir. Se había dicho firmemente a sí misma que le pidiera que se quedara, que lo reconsiderara y que simplemente regresara a la aldea antes de que él se metiera en problemas. Técnicamente, era un estudiante de la academia, todavía no era un shinobi, por lo que no se lo consideraría un ninja desaparecido, pero si fuera atrapado fuera de la aldea tan tarde, sería castigado. No lo sé. La respuesta fue completamente honesta. Naruto honestamente no tenía idea. El objetivo era salir y hacer de su propia vida un lugar nuevo, un lugar que no lo tratara injustamente o lo humillara. Si eso significaba que algún día podría regresar, entonces podría. Pero primero tenía que alejarse, al menos por ahora. No dejó que mostrara cuánto le dolía esta conversación, recordándole el pueblo, su hogar y todo lo bueno de su vida hasta ahora.
Sorprendentemente, fue la palabra tranquilizadora del Kyuubi lo que entró en su mente con estos pensamientos. Va a estar bien, Kit, lo prometo. Su resolución se fortaleció con las amables palabras y sonrió mentalmente, por lo que se dio cuenta de que era su primer verdadero amigo después del Hokage. Miró a Hinata mientras ella parecía estar pensando profundamente, sus ojos se movían de un lado a otro entre dos puntos en el suelo, lo que habría demostrado a alguien con una sensibilidad emocional mayor que una cucharadita que estaba internamente en conflicto. Así las cosas, Naruto solo vio a alguien vacilando a su alrededor, silencio e incomodidad. Algo con lo que estaba muy familiarizado. Levantó su mano hacia Hinata y comenzó a caminar por el sendero nuevamente solo para que ella lo agarrara del brazo y tirara ligeramente. Él se volvió, esperando expectante lo que ella iba a decir, pero a pesar de que su boca se abrió ligeramente, no salieron palabras. Él suspiró y se apartó de su agarre. Sus esperanzas habían aumentado un poco por el encuentro, pero ahora había vuelto a la normalidad. Hinata observó su figura en retirada, su boca aún abierta mientras su mente luchaba por dominar la boca sobre la cual su timidez tenía un control firme. Finalmente ella rompió su barrera, pero ya era demasiado tarde. Naruto se había ido demasiado lejos. Naruto salió como nada más que un chirrido. Tan silencioso que podría haberse confundido con el viento. La conversación con Hinata había ralentizado considerablemente a Naruto, por lo que ahora se alejaba corriendo de la aldea. Le dejó poco tiempo para pensar, pero aún así, no pudo evitar recordar todos los buenos sentimientos que las palabras de Hinata le habían invocado. Ya había oscurecido cuando salió de la aldea y la noche sin estrellas hacía difícil ver más de 20 pies frente a él. En retrospectiva, debería haber descansado más antes de escapar, pero ahora apenas podía detenerse en el pasado. Aún así, era un niño de 7 años y ya era tarde, el velo del sueño ya comenzaba a caer sobre sus ojos. El primer ejercicio de entrenamiento de la Academia Naruto tenía muy poca experiencia con el aire libre. Eso no quería decir que no había aprendido nada sobre sobrevivir. Era simplemente un nuevo medio para probar sus habilidades e internamente, para diversión de sus ocupantes, estaba considerando todo esto como un desafío. Una carpa era demasiado voluminosa para cargarla, su pequeño cuerpo aún no estaba construido para transportar cargas pesadas. Lo mejor que podía hacer cuando el cansancio de su cuerpo se volvía demasiado fuerte era trepar a un árbol y cubrirse con una manta después de asegurarse con una cuerda. Era un truco que había aprendido en uno de sus vuelos más exitosos de los aldeanos, cuando no podía bajar del árbol en el que se había estado escondiendo. En aquel entonces había usado su camisa, cortada en tiras, para quedarse, pero la cuerda lo hizo más fácil. Era una noche comprensiblemente fría, a finales de otoño, y a Naruto primero le resultó difícil permitir que su cuerpo se apagara. Sin embargo, después de algunas palabras reconfortantes de su inquilino y un poco de espera para dejar que el sueño llegara, finalmente descendió a la oscuridad. Hinata se sentó en su cama mirando sin comprender la pared de su habitación. Uno podría haber pensado que estaba tratando de ver a través de la intensidad de su mirada, algo que era muy posible con su Kekkei y Genkai. Sin embargo, su mente estaba lejos de las imágenes que proyectaban sus ojos, demasiado perdida en sus propios pensamientos para comenzar a preocuparse. Todos estos pensamientos turbulentos que nadaron en su mente y la distrajeron de su sueño habitual se centraron en un niño con cabeza de trapeador. Él se ha ido. Esa frase en particular se destacó en sus pensamientos y por una buena razón. La razón por la cual Hinata había comenzado a notar y admirar especialmente a Naruto era su incapacidad para rendirse, a veces hasta el punto de la idiotez. Todo lo que la vida le arrojó simplemente lo tomó y lo devolvió pacíficamente con una sonrisa. Era el rasgo más importante del niño que le había permitido durar tanto tiempo contra las probabilidades imposibles de soledad y odio. Hinata siguió tratando de descifrarlo, siguió tratando de descubrir el motivo oculto. La otra forma de ver esto no significaba que su ídolo simplemente se hubiera rendido. Sin embargo, cuando intentó tomar ese camino, su mente simplemente se volvió hacia pensamientos más tristes. Su mirada se volvió hacia adentro, mirándose a sí misma y reprendiendo con dureza su propia incapacidad para simplemente hablar con el niño, ignorar las advertencias de su padre y tratar de hacerle un amigo. Maldijo su timidez y se culpó a sí misma, injustamente, por el hecho de que Naruto se había ido del todo. Ella creía que era su propia debilidad, su propia reticencia a actuar, incluso si eso significaba que podía ayudarlo y tal vez incluso a sí misma. Fueron pensamientos como estos los que la hicieron querer derrumbarse y llorar. Solo le impedían hacerlo los otros pensamientos que habitaban el torbellino actual de su mente.
Tal vez si ella fuera más fuerte, tal vez si hubiera dicho algo o hecho algo, entonces esto no estaría sucediendo. Fue su culpa y ella realmente lo creía. Pensó en Naruto un poco más, la forma en que él podría haber manejado la situación en su posición, cómo él podría haber actuado para sacarla de lo que sea que ella estaba pasando. Ella sabía que él lo haría, así era como era. Estaba tan acostumbrado a la amabilidad en su propia dirección que constantemente tenía que proyectarlo hacia el exterior para incluso vislumbrar cómo se sentía, a costa de su propia felicidad. Era una fuerza que nunca pensó que podría tener y, finalmente, la barrera ya no pudo contenerse, la marea abrumadora de emociones negativas irrumpió y Hinata comenzó a llorar. Agradeció los sellos protectores en las paredes que impedían a su padre mirar a través de su habitación y verla en este estado debilitado. La habría reprendido o castigado, llamándola incapaz y débil, indigno de su posición como heredera. Era una espiral viciosa de pensamientos que parecía no tener fin para ellos, pero lo hizo cuando un destello de esperanza estalló a través del dolor y la tristeza. Una imagen rubia de esperanza que se proyectó a través de la niña llorando como un faro, diciéndole que podría ser más fuerte, que ella misma podría mejorar. Todo lo que se necesitaría sería un poco de esfuerzo, perseverancia y, lo más importante, determinación. Contra todo pronóstico y, a pesar del ataque de lágrimas, que solo habían pasado unos segundos antes de que cayera por sus mejillas, la joven Hyuga logró dormirse sorprendentemente pacífica con la más leve sonrisa que adornaba sus rasgos. Naruto se despertó de la misma manera que siempre, temprano y cansado. Al estar atado a un árbol no cambió nada la forma en que saludaba las mañanas, incluso si era un poco más tarde de lo que estaba acostumbrado. La mayoría de las veces se levantaba puntualmente a las 5 de la mañana para exprimir hasta la última gota del potencial del día a través del entrenamiento, la lectura y, por supuesto, su travesura habitual o la planificación que les afectaba. Con un suspiro se dio cuenta de eso, con él saliendo de la aldea. Esa parte de su vida estaba detrás de él. No más usar bromas para llamar la atención que ansiaba desesperadamente. Casi lo dejó con un vacío que no pudo explicar. Había sido parte de él durante tanto tiempo que en realidad había logrado escabullirse por su fachada y convertirse en parte de su vida. Se encogió de hombros con cansancio, algo que habría parecido impresionante, estar atado como estaba a un espectador. Así las cosas, no había nadie a punto de presenciar el despertar del joven shinobi en el entrenamiento y se le permitió continuar con su rutina matutina improvisada en paz. Se bañaba en un arroyo cercano, el agua fría ni siquiera lo afectaba, ya que estaba tan acostumbrado a las duchas frías de la mañana. Normalmente se habría preocupado de que algún transeúnte lo atrapara, pero estaba cansado y distraído y no pensó en nada antes de quitarse la ropa y pisar ligeramente el agua. Volvió a salir y se secó por goteo, solo poniéndose sus boxers en caso de que alguien tuviera la oportunidad. Comenzó su desayuno, maravillándose brevemente de la sensación inusual de no tener ramen a primera hora de la mañana. Después de eso, y cuando sintió que estaba lo suficientemente seco, se puso la ropa rápidamente, guardó todo lo que había usado y comenzó a caminar por el mismo camino por el que había llegado. Él se rió brevemente al escuchar el bostezo que reverberó alrededor de su especie, que definitivamente no era el suyo. Buenos días, Kyuubi escuchó otro bostezo antes de recibir su respuesta. ¿Qué hora es? Naruto miró a su alrededor, luego alzó la vista hacia el cielo, donde el sol comenzaba su perezosa deriva a través del cielo. Alrededor de las 7. Escuchó un gruñido desagradable y un pequeño gruñido de su compañero de viaje. ¿Por qué demonios te levantarías tan temprano? Naruto continuó caminando a un ritmo constante, considerando sus palabras. Se había levantado lo antes posible durante todo el tiempo que podía recordar, por ahora era simplemente una rutina. Se encogió de hombros y de alguna manera supo que el viejo zorro había entendido el gesto, a pesar de que no había dicho nada. Escuchó más quejas murmuradas antes de que Kyuubi pareciera despertarse correctamente. Necesitamos que tengas un nuevo horario, los zorros somos criaturas nocturnas y podría ser mejor para nosotros estar rodeado de la noche mientras viajamos. Pero no puedo ver en la oscuridad. Naruto escuchó una risita de su compañero, un sonido ligero y tintineante que fue bastante agradable. No te preocupes por eso, el antiguo demonio dejó su declaración suspendida en el aire sin más explicaciones y Naruto no se molestó en preguntar, sabiendo que ella se lo diría cuando estuviera lista. Era extraño que apenas lo supiera, pero sentía un vínculo intrínseco entre ellos como si la hubiera conocido toda su vida. Fue desconcertante y reconfortante al mismo tiempo.
Siguieron caminando en silencio, solo el siguiente tramo del camino y el sonido rítmico de sus pies en el camino erosionado. Finalmente, después de otra hora de caminata, los árboles a ambos lados se volvieron más gruesos y el follaje más denso. Obviamente estaban en otro bosque, uno desconocido para Naruto, un sentimiento al que sabía que tendría que acostumbrarse. Después de todo, viajar era un concepto completamente nuevo para el niño. Casi podía sentir que el zorro en su cuerpo examinaba su entorno con más intención, el enfoque que ella le daba al poner al ninja en el entrenamiento ligeramente al borde. Sí, esto servirá. Naruto puso los ojos en blanco como si pudiera mirarlo a la mente y esperó pacientemente a que el ser continuara mientras continuaba caminando. Kit, detente aquí y muévete al bosque a la izquierda por un momento, sabrás cuándo detenerte. El niño dudaba en moverse de la seguridad de la carretera, pero creía que tenía que comenzar a confiar un poco más en su pasajero, siendo el mayor y probablemente el más sabio de los dos. Hizo lo que se le pidió, giró a la izquierda y caminó directamente a través de la espesa maleza, sus oídos ahora son saludados por el sonido de hojas crujientes y el sonido más fuerte de un canto de pájaro. Era pacífico y Naruto disfrutaba los suaves y apacibles sonidos de la vida salvaje que lo rodeaba. Finalmente, cruzó una hilera de árboles hasta un pequeño claro con un río que corría a un lado y una gruesa pared de árboles que lo rodeaba como un muro perimetral. Naruto se maravilló de cómo este parche de terreno parecía inalcanzable para el bosque, frenando la marea de la naturaleza inexplicablemente para preservar este lugar tranquilo. Sintió que esto es lo que quería decir el viejo zorro cuando ella dijo que sabría cuándo detenerse, así que se recostó contra un árbol y esperó. No tuvo que hacerlo por mucho tiempo. Perfecto, esto te quedará excelente. Naruto comenzaba a ser muy curioso ahora, el zorro no dejaba pasar nada y odiaba no saber algo, especialmente cuando lo involucraba. Aún así, mantuvo su paciencia y permitió que su inquilino terminara en su propio tiempo. Para el chico normalmente impaciente e impulsivo, fue una sorprendente muestra de moderación lo que sintió que su nuevo amigo merecía. Ahora Kit, supongo que aún deseas convertirte en un shinobi, y uno poderoso en eso, ¿verdad? Por supuesto. Naruto asintió vigorosamente con su declaración a pesar de que sabía que el gesto se desperdiciaba en alguien que no podía verlo. Se ganó una risita de la antigua criatura por su entusiasmo. Bien, porque ahora seré tu maestra. Los ojos de Naruto se hincharon al tamaño de los platos, no podía creer su suerte. Él tenía maestros antes, por supuesto, pero obviamente no les gustaba, lo retenían cada vez que podían, pero ahora tenía un maestro que no solo era poderoso, sino también su amigo. Estaba tan emocionado que casi extrañaba que Kyuubi continuara, solo lo escuchó porque era difícil no hacerlo cuando la voz estaba dentro de su cabeza. Te advierto Kit, soy un maestro minucioso y tengo formas de asegurar tu cooperación. El tono era más amenazante de lo que estaba acostumbrado Naruto y lo hizo tragar, sin embargo, el viejo zorro se animó de inmediato. Por supuesto, los beneficios que obtendrás serán geniales. Naruto sonrió ampliamente, era exactamente lo que quería después de todo. Todo lo que debes hacer es aceptar. Naruto asintió de inmediato, sin siquiera pensarlo de antemano. No Kit, debo oírte decirlo. Naruto respiró hondo para calmar sus nervios emocionados, no pudo hacer nada para eliminar la sonrisa plasmada en su rostro. Te acepto como mi sensei Kyuubi. Incluso en su propia cabeza, Naruto apenas podía contener la emoción de su voz. Escuchó una risa profunda y gutural que sonaba mucho más a la voz original y andrógina de Kyuubi que a la más femenina a la que se había acostumbrado. Excelente, comencemos entonces. Y eso fue lo último que Naruto escuchó antes de que el dolor le atravesara la cabeza y se desmayara. Horas después, y sabía que, como era obvio que el sol se había puesto hace mucho tiempo, Naruto se levantó lentamente de donde había estado tendido en el suelo del bosque. Tenía los ojos cerrados y se frotaba el costado de la cabeza contra el dolor de cabeza palpitante que repentinamente se había asentado detrás de sus ojos. Después de un tiempo, se calmó en un ligero dolor con el que podía vivir y abrió los ojos. Sorprendentemente, cuando miró a su alrededor, podría haber jurado que era temprano en la mañana, en lugar de la hora tardía que sabía que debía ser. Todo lo que vio se había aliviado de alguna manera. Los colores eran más vívidos y todo era mucho más claro de lo que debería ser cuando era tan tarde y oscuro. Naruto ni siquiera estaba seguro de cómo sabía que estaba oscuro, pero lo hizo. Si tuviera que adivinar, diría que tiene algo que ver con su reloj biológico. Fue cortado de sus reflexiones por una risita que borró los pensamientos de su mente. Ahora es el momento más apropiado para despertar, ¿no crees, Kit?
Naruto todavía estaba sin palabras y no pudo responder a Kyuubi, quien simplemente se decidió por otra risa antes de continuar. Entonces, ¿estás disfrutando de la actualización? Naruto continuó luciendo desconcertado, no es que el viejo zorro pudiera ver eso, pero ella había estado con el niño el tiempo suficiente para saber qué lo asustaría y qué no. Eventualmente se recuperó, volviendo su atención hacia adentro, lejos de su visión inquietantemente excelente. ¿Qué me hiciste? Salió un poco más acusador de lo que pretendía, pero el sentimiento detrás de las palabras era claro. ¿Qué? ¿No te gusta? Kyuubi puso una voz fingida y Naruto prácticamente podía sentir el puchero y los ojos de cachorro que la vieja criatura le estaba dirigiendo. Funcionó de todos modos y Naruto se encontró abrochándose, resultó que incluso una zorra hembra lo dominaba emocionalmente. No, no dije eso, solo quería saber lo que hiciste. Trató de poner un tono apaciguador y funcionó cuando Kyuubi de repente se volvió feliz de nuevo, al menos así se lo pareció al niño emocionalmente ingenuo. Oh, en ese caso, entonces está bien. Naruto se encontró deseando estar en su paisaje mental en este momento para poder disfrutar del rayo que el zorro obviamente estaba apuntando hacia él. Solo me metí un poco con tus sentidos. Naruto tragó saliva al pensar en un antiguo demonio jugando con sus sentidos como un mecánico podría ser una pieza de maquinaria. Luego se aferró a la segunda cosa que notó sobre su declaración. Espera un segundo, ¿sentido? Puso gran énfasis en la naturaleza plural de la palabra, solo para encontrarse con otra risa de la criatura más antigua. Por supuesto, ¿por qué solo mejoraría tu sentido de la vista cuando puedo abrir un mundo completamente nuevo de sentimientos hacia ti? Ustedes los humanos usan el potencial de su cuerpo con tanta moderación. Olor, oído, gusto. Todo tan válido como la vista, algunos incluso más entonces. Naruto reflexionó brevemente sobre cómo el sabor podría ser más útil que la vista, pero lo dejó pasar cuando se dio cuenta de otra cosa. Mi audición no es mejor. Efectivamente, el canto de los pájaros en el aire y el suave susurro de la licencia en el árbol no se escucharon más claramente que cuando se desmayó. Por supuesto que no, la sobrecarga sensorial de los 4 sentidos que se sintonizan finamente a la vez podría haberte dejado inconsciente de nuevo. Es solo porque la vista es tu principal confianza que pude poner todos los cambios en primer plano. Él rápidamente, y bastante engreído en la opinión de Naruto, agregó incluyendo su nueva habilidad para ver mucho mejor en la oscuridad. Entonces, ¿qué significa eso para mi audiencia? Kyuubi suspiró y se preguntó por qué el chico estaba tan obsesionado con escuchar después de que ella le había dicho explícitamente que todos sus sentidos mejorarían. Los otros sentidos mejorarán lentamente, comenzarás a notar los cambios para mañana y para fin de mes estarás acostumbrado a tus nuevas habilidades, además de ser capaz de usarlas de manera efectiva. Naruto asintió, satisfecho y ligeramente excitado. Estaba ansioso por el momento en que podría experimentar el mundo como un animal, no solo confiando en sus ojos para ver el mundo. Era algo por lo que Shinobi realmente se esforzó y lo sabía, estar realmente en sintonía con el mundo lo suficiente como para que sus oídos y nariz fueran tan valiosos como sus ojos. De todos modos, Kid, no solo te traje a este claro para el escenario, creo que sería mejor comenzar tu entrenamiento lo antes posible. Naruto asintió, solo feliz de estar de acuerdo con el veredicto del zorro. Se sentó bajo el árbol que había caído cerca y muy esperada primera lección de su nuevo maestro de alegría apenas contenida. Ahora Kid, dime todo lo que sabes sobre chakra. Kyuubi tuvo que corregir una gran parte del conocimiento de Naruto, no solo sobre chakra, ya que después de eso habían pasado por varias cosas. Habían cubierto los conceptos básicos de ser un ninja, ninjutsu, genjutsu y taijutsu, así como sus aplicaciones. Se había decepcionado cuando el chico había mostrado poco o ningún interés en genjutsu, obviamente creyéndolos inútiles en el combate. Era una mentalidad que se aseguró a sí misma que eliminaría del niño. Comenzando a entender cómo Naruto vio algo, trató de poner todo en palabras y frases que él entendería. También trató de hacer lo que ha dicho lo más interesante y lo más relevante posible, que no quieren perder su interés por un momento. Parecía estar funcionando mientras el niño se sentaba allí, embelesado con atención y felicidad al finalmente ser enseñado correctamente. Estaba genuinamente sorprendida de que cuando señalaba fallas, lagunas y errores en el conocimiento del niño, él solo parecía ansiosa por corregirlos. Él demostró ser un buen estudiante y después de un tiempo, además de algunas historias y ejemplos de su uso real en combate, incluso logró que se interesara por genjutsu. Fue principalmente diciéndole que los mejores ninjas eran aquellos que utilizaban todas las ventajas disponibles para ellos.
Si uno pudiera distraer a su oponente incluso durante unos segundos en el fragor del combate, entonces tendría una ventaja inmediata. Era obvio que su enfoque principal estaba en el chakra, lo que podía hacer, cómo se forma y refina, así como cómo usarlo en toda su extensión. Después de muchos gritos, eventualmente insistió en que el control del chakra era tan importante como el volumen. Le hizo preguntarse cómo el niño podría ser el estudiante perfecto y atento un segundo y un mocoso terco al siguiente. Ella suspiró para sí misma fuera del alcance del oído del niño. Con su inmenso chakra contenido dentro de su cuerpo, así como la gran cantidad que instintivamente estaba usando para suprimir el suyo, el control del chakra sería cualquier cosa menos fácil para el niño. Sin embargo, ella sabía lo duro que él entrenaba y si aplicaba esa misma mentalidad a su nuevo regimiento, entonces estaba segura de que él podría dominar casi cualquier cosa. También se aseguró de buscar cualquier cosa que pudiera ayudar a acelerar todo el proceso. No atajos exactamente, sino formas de mejorar su tasa de aprendizaje. Sorprendida de su monólogo interno, se dio cuenta de que la luz comenzaba a fluir a través de los troncos de los árboles cuando finalmente llegó la mañana. Naruto no estaba cansado, pero ella insistió en que descansara. Sería mejor si se volviera nocturno como ella lo antes posible. Después de que él se acomodó por la noche y ella sintió que su mente consciente se alejaba de Kyuubi, finalmente se quedó sola en el paisaje mental del niño. Desde que había creado el lugar, ella no había dejado de sorprenderse por su precisión y complejidad. Le llevó un tiempo sorprendentemente largo darse cuenta de que todo el lugar era un bucle enorme. Corría en una dirección el mayor tiempo posible y solo terminaba justo donde había comenzado, era una transición perfecta, una de la que sabía que debía estar orgulloso. Al mismo tiempo, ella sabía que él ni siquiera sabía cuán asombroso era su propio logro. Ella culpó a los aldeanos por eso, superando cualquier sentimiento de orgullo propio que el chico había dejado y la enfermó hasta la médula. Apenas era una persona para hablar, habiendo matado su parte justa a lo largo de los siglos, pero aún así nunca antes se había vuelto de su propia especie, excepto Shukaku, pero el Biju loco apenas contaba. Empujó los pensamientos a un lado por el momento, agradecida de que al menos Naruto hubiera salido de la aldea. Especialmente antes de haber formado ningún apego real que pudiera haberle dado un falso sentido de lealtad. En cambio, se concentró en cómo iba a entrenar al niño, el control del chakra sería fácil y requeriría muy poca información real de su parte. Ella simplemente le asignaría una tarea y lo dejaría hacerlo hasta que fuera lo suficientemente competente como para hacerlo solo, y luego lo prepararía para la siguiente etapa. Ella todavía iba a tener que encontrarle un entrenador real, uno humano para ser más precisos. A pesar de su inconmensurable poder y sabiduría, había un límite para lo que podía ofrecerle al niño cuando se trataba de entrenamiento físico y jutsu real. Una cosa era mostrarle a alguien unos pocos signos con las manos y explicar el concepto de una técnica, otra era demostrarlo y ayudarlo a aprenderlo. Taijutsu también sería un problema. Y aunque suponía que podía enseñarle en su propio paisaje mental, sin hacerlo con su cuerpo, sintió que sus efectos se debilitarían. Ella también desterró estos pensamientos después de un tiempo, confiando en que cuando él llegara a un pueblo escondido estos problemas se resolverían por sí mismos. Si no, entonces pasarían a la siguiente. Aunque tenía la esperanza de que su contenedor pudiera volverse fuerte, y rápidamente, sabía que no tenían prisa en el futuro previsible. Con esos pensamientos reconfortantes, se permitió quedarse dormida, con la intención de despertar a Naruto cuando cayera la noche. Ella sabía que después de acostumbrarse a despertarse con la luz en lugar de la falta de ella, él tendría dificultades para adaptarse.